Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta segunda sesión del curso Estrategias de Reconstrucción México después del COVID. Soy Pamela Rodríguez, coordinadora de Innovación para la Administración Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Como ya lo habíamos platicado en la primera sesión, el objetivo de este curso es capacitar a funcionarios municipales y pequeños y medianos empresarios en la toma de decisiones y generación de propuestas para hacer frente a los diferentes escenarios y retos que se presentarán derivados de la pandemia por COVID-19. El día de hoy vamos a tener el módulo 2, que hace referencia a políticas públicas, el impacto económico y social de la contingencia. Como ya les habíamos comentado, y para los que se van incorporando a este nuevo curso, tenemos dos modalidades. La modalidad libre es que tú puedes asistir a cualquiera de las 4 sesiones y esta no tiene ningún costo. La modalidad que te permite acreditar este curso con 14 horas de impartición y trabajo es inscribiéndose en línea, asistir a las 4 sesiones virtuales, elegir un tema de interés y un proyecto que ustedes van a desarrollar y enviar el proyecto antes de la fecha límite. Si su proyecto cumple con los requisitos de acreditación, podrán obtener una constancia y una insignia en formato digital por parte del Tecnológico de Monterrey. Si requieren más información, aquí abajo hay un correo electrónico y las páginas donde pueden encontrar más información sobre el curso completo. Para los que nos preguntan que no asistieron a la primera sesión, pero que quieren tener la constancia de acreditación, si están interesados, manden un correo electrónico y les hacemos llegar la primera sesión para que puedan acreditar el curso de estrategias de reconstrucción. En este módulo 2 es un gusto presentarles al doctor Carlos Brambila. Él es doctor en demografía y maestro en estudios sociales por la Universidad de Chicago. Es licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Iberoamericana y también cuenta con un postdoctorado en estudios regionales en la Universidad de Pensilvania. Fue profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano del Colmex, así como investigador asociado del Population Council de Nueva York, realizando proyectos de investigación en México, Guatemala, Honduras, Haití y Perú. Actualmente es el director del doctorado en Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2 y es autor de 4 libros y más de 70 artículos en revistas internacionales. Sus temas de investigación se centran en el análisis y la evaluación de políticas públicas, métodos demográficos, estrategias alternativas para la reducción de la pobreza y fortalecimiento municipal y desarrollo regional y urbano. Entonces, para mí es un gusto presentar al doctor Carlos Brambila, quien nos va a estar acompañando en la sesión el día de hoy, y les damos la más cordial bienvenida a todos. ¿Listo? Adelante, doctor, ya puede empezar a compartir su presentación. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Muy agradecido. Muchas gracias, Pam, por esta introducción. Muchas gracias a todos ustedes, los participantes, por su interés en esta presentación y en este curso que en estos momentos es algo tan importante, tanta incertidumbre que hay, pues no solamente en México, en todo el mundo, existe mucha incertidumbre sobre cuál es el futuro inmediato y cuál es el futuro por venir. Entonces, si me permiten, voy a empezar directamente Voy a empezar directamente con la presentación. El tema de hoy es políticas públicas, impacto social y económico de la contingencia. El énfasis en este caso o el objetivo en este caso principal es presentar y analizar las principales consecuencias económicas y sociales, perdón un segundo, consecuencias económicas y sociales de la pandemia en México. El énfasis es en México, pero nos interesa también tener una perspectiva general sobre qué está pasando en el mundo en general. Describir las principales alternativas de política pública para reducir los impactos negativos
del impacto económico, social y social de la pandemia. En el transcurso de las siguientes 2 horas, de aquí a las 6, vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, quisiera dar como un antecedente, algunas lecciones de las epidemias en la historia. Es un panorama general, no es obviamente nada que me pueda detener o que me vaya a interese detenerse en este momento, simplemente para dar un contexto. Quisiera compartir con ustedes también las estadísticas sobre la trayectoria de la pandemia, las principales fuentes de información al respecto en el mundo, y para entrar directamente a hablar de los impactos económicos esperados. Probablemente en la sesión anterior hayan tenido alguna exposición a algunas de estas estimaciones, pero aquí seguimos el hilo conductor, cuál es el impacto de la pandemia en México y en el mundo en todos sus aspectos. Primero el tema económico y después el impacto social. Me voy a enfocar principalmente en los temas de pobreza, educación y salud. ¿Cuál es el impacto esperado de la pandemia, de la contingencia que estamos viviendo actualmente en los niveles de pobreza y también al futuro? ¿Cuál es el futuro de la educación en todos los niveles, no solamente en educación superior, sino pues pensemos en esos niños que ahora están recluidos? ¿Qué va a pasar con la educación si continúan las tendencias actuales? Lo mismo con respecto a los temas de salud. Me interesa dedicar un tiempo a las fuentes de información con el objetivo de compartir con ustedes de dónde estoy obteniendo yo la información que les voy a mostrar, para que aquellos de ustedes que estén interesados en hacer algún análisis sobre prospectiva de pues cuál es el futuro inmediato, mediato y de largo plazo sobre la pandemia que estamos viviendo, pues que sepan a qué fuentes recurrir. Y finalmente algunas conclusiones generales. Entonces, en primer lugar, como dije, una perspectiva muy general, nada más mencionar en términos generales cuál es, cuál es la importancia y de lo que estamos viviendo actualmente desde una perspectiva histórica. Plagas y epidemias en la historia. Hay registros, hay muchos registros de epidemias, de plagas, no solamente en países, actualmente países específicos, sino en todo el mundo. Aquí enfatizo yo lo que se denominó la plaga o la peste negra durante la Edad Media, en donde, como pueden ver ustedes en el mapa de la izquierda, algunas de las teorías establecen que muy probablemente esta bacteria llegó de Asia Central, China, que estaba ocupada, a través del comercio que venía por la ruta de la seda. Desde la Edad Media empezaba ya ese comercio entre Oriente y Occidente, y la puerta de entrada, como pueden ver en ese mapa, hacia mediados del siglo XIV, llegó la bacteria que arrasó con Europa en cuestión de 40 años. Esta sola bacteria, que era desconocida en lo que es actualmente Europa, alcanzó en cuestión de décadas, de un par de décadas, a invadir no solamente Europa, sino que también en lo que llamamos ahora el rebote, regresó a la misma China y despobló literalmente grandes partes de China, porque simplemente no existían los medios para combatir esa epidemia que se volvió una pandemia. Existen distintas pandemias actualmente. Aquí en la parte derecha les muestro les muestro una lista actualizada a enero del 2017 de algunas de las principales epidemias
que existen en el mundo actualmente, empezando por lo que se denomina la fiebre, la fiebre Lassa, está relativamente contenida en el centro de África, lo mismo que la fiebre hemorrágica, que se originó en el Congo, lo mismo que el ébola, que tuvo repuntes en 2014, tan recientes como 2014, 2016, el MERS, que es también un virus de la familia de los coronavirus, que han estado presentes por literalmente décadas, pero contenidas por distintos medios, no necesariamente, digamos, el aparato de salud mundial y de cada país, sino aún por, digamos, barreras físicas, geográficas. El SARS hizo, que también es pariente del coronavirus 19 que nos está visitando ahora, esa familia de virus que está identificada desde hace muchos años, hizo crisis en el 2002, precisamente en países orientales, en el Medio Oriente, el MERS también en 2012 hizo nuevamente crisis, y finalmente, para terminar este repaso rápido, Zika en América ha sido una epidemia que todavía no está controlada, que hizo crisis desde el 2016, pero que está presente. En la parte de la izquierda les muestro una pirámide de edad para mostrar el impacto que tiene una de las principales epidemias, pandemias que ha sufrido pues literalmente la humanidad en el último medio siglo y que se refiere al VIH-Sida. Aquí estamos viendo en la gráfica de la izquierda, se alcanza a ver el impacto que tuvo o que ha tenido el SIDA y el VIH en la pirámide de población de Ruanda. En la parte oscura de la pirámide de edad se ve la población proyectada demográficamente, y en la parte clara significa el déficit provocado por muertes asociadas con el SIDA. Entonces pueden ver ustedes en esta gráfica, en términos generales, que el impacto de esta epidemia que tiene a estas alturas, 35 para 40 años, el impacto demográfico que ha tenido esta pandemia del SIDA ha sido enorme, principalmente en países africanos. En todo el mundo, pero en particular el impacto del SIDA ha sido muy importante. Estas alertas de epidemias en todo el mundo son reportadas constantemente en el sitio de la Organización Mundial de la Salud. En la parte de izquierda, no sé, Pamela, si les pudieron compartir los sitios, las ligas. Sí, se los compartimos en el chat, pero se los volvemos a pegar para que no se pierdan el texto. Ok, Pam nos está compartiendo las principales ligas a las que voy a recurrir en esta presentación. Aquí en la parte de la izquierda les doy la liga de la Organización Mundial de la Salud, en donde se muestran los boletines de los principales brotes epidemiológicos, tan cercanos como 19 de marzo de 2020, en donde ven ustedes en esta pantalla que les estoy compartiendo, el ébola, nuevamente con un pequeño repunte en Congo, sarampión, que también ya nos está pegando en México, 4 de marzo de 2020, nuevamente el ébola en Congo, en el Medio Oriente, MERS, en Reino de Arabia Saudita en febrero, dengue en Chile, fiebre de Lassa es como se llama, en Nigeria, están presentes en todo momento y todas están teniendo algún mecanismo de control. En el caso de, perdón, aquí una historia de la población mundial, a pesar de estas
epidemias y pandemias que han ocurrido en la historia de la humanidad, el crecimiento de la población ha sido continuo. Efectivamente, las epidemias y las pandemias, sobre todo las que mencioné en la Edad Media, sí hicieron una devastación demográfica y económica. Realmente se tuvo que reconstruir el mundo en aquellas épocas, aún tan relativamente reciente, principios del siglo pasado. Realmente las economías se tenían que reconstruir, poblar nuevas ciudades, nuevos países, literalmente a través de estas pandemias. Sin embargo, el crecimiento demográfico de la población mundial ha sido constante y, digamos, promediado a lo largo de todos los países, relativamente homogéneo y constante. Todo este antecedente tiene que ver con un preámbulo para que veamos con una perspectiva económica, social, demográfica, cuál es el impacto de las epidemias en la historia. En las distintas epidemias y pandemias que han ocurrido, como pueden ver ustedes en las ilustraciones, arriba a la derecha, algunas similares a lo que es actualmente el cólera, realmente provocaron, no solamente una vez, sino varias veces, una gran recesión demográfica y también económica. También incluí aquí esta representación de la viruela en América, específicamente en lo que es actualmente México. La viruela fue una de los principales, digamos, una manera un poquito rara de poner las cosas, pero efectivamente la viruela fue una de las principales armas de la conquista porque decimó la población no solamente del Imperio Azteca, del Imperio Maya, igualmente, y pueden ver ustedes las representaciones claras de que eran poblaciones, ese contacto entre distintas poblaciones expuestas a distintos medios ambientes que biológica y fisiológicamente tenían anticuerpos y procesos de inmunización distintos. En ese proceso de encuentro lo que llamamos encuentro de dos mundos, pero en la historia pues estamos recordando ese encuentro entre Oriente y Occidente en Europa, entre China y Europa, África y Europa, aquí en nuestro caso entre Europa, España y las culturas mesoamericanas, produjeron esas epidemias que literalmente despoblaron vastas regiones del país. No solamente es el impacto demográfico y económico, también existen claras evidencias de cómo manifestaciones religiosas se utilizan como reacción ante las pandemias y ante la muerte generalizada. Manifestaciones religiosas, por ejemplo, las procesiones de flagelantes en toda la historia católica, son representaciones de los únicos medios que tenía la población ante la indefensión, ante la muerte, solamente encomendarse a Dios, y la autoflagelación eran mecanismos para defenderse de esa amenaza contra la que eran literalmente poderes sobrenaturales para las poblaciones. En parte no hemos superado esas creencias religiosas, animistas, y pensamos que pues solo encomendándose nos vamos a salvar. Para muchos, y fue efectivamente en la historia lo que sucedió. La muerte nivelaba la situación entre pobres y ricos. Obviamente vamos a ver que aquí las condiciones han cambiado, pero digamos, son
reacciones sociales a esta devastación que queda fuera de control de la población, las poblaciones estupefactas ante una debacle, ante una devastación generalizada. Igualmente, existen evidencias de cómo el orden social se afectaba o se afectó por distintas pandemias. Cuando hay esa muerte generalizada en las calles, cuando las familias pierden se pierden literalmente ante la muerte de los familiares, viene un desorden social en donde las reglas de intercambio se reescriben. Es la idea esta del carpe diem, vivir cada día, es algo que se puso en boga poco después de la peste negra, cuando ante la inminencia de la muerte, ante los peligros que acechaban a personas, familias, comunidades, ciudades enteras, no existía más que la regla, que también es común actualmente, de sálvese quien pueda y hay que divertirnos mientras haya aguante. Viendo esa perspectiva histórica de cómo las epidemias y las pandemias han tenido reacciones sociales, reacciones económicas y sociales, actualmente nos preguntamos cuáles pueden ser los impactos esperables de la pandemia, del COVID. Y aquí, bueno, estamos ya todos un poco cansados de digamos, esta situación de emergencia. En esta situación de emergencia han surgido un número pues poco inesperado de especialistas, epidemiólogos, futuristas, que ya nos están anticipando qué es lo que va a pasar, el número de pues personas que opinan con y sin conocimiento de causa, pues realmente han saturado el mercado de la información y no sabemos entre tantas opiniones qué puede pasar. Aquí yo no voy a hablar en ningún tono de que sabemos qué va a pasar exactamente. Voy a hacer referencia a algunos de los cambios que ya venían ocurriendo en el mundo y que la pandemia está precipitando a una velocidad casi incalculable. Los cambios que están ocurriendo, a la velocidad que están ocurriendo, difícilmente puede haber un cálculo exacto de qué es lo que va a suceder y qué tan profundos van a ser los cambios. Algunos de los impactos esperables, porque ya venían sucediendo desde hace tiempo, son los siguientes. En primer lugar, el comercio. Actualmente, bueno, desde hace ya algunos años, ustedes habrán visto y habrán sentido cómo el comercio general ha estado cambiando, cómo los centros comerciales, las tiendas que tradicionalmente estábamos acostumbrados a visitar para hacer compras, ese tipo de comercio está desapareciendo. Las noticias más recientes, cadenas, por ejemplo, en Estados Unidos, de las cadenas más extensas, cubriendo todo el territorio, JCPenney declarándose en bancarrota, ¿cómo se llama? Marcus Neiman, de las principales tiendas de artículos de lujo, también declarándose en quiebra, no solamente por el COVID, no solamente por la pandemia actualmente, es algo que ya venía sucediendo, el comercio digital ganándole mercado a los comercios establecidos, el comercio ya está cambiando, ya empezamos a comprar de otra manera y la pandemia lo que ha hecho es precipitar estos cambios. Aquí no hay brujería de por medio, es algo que ya se veía venir y esta pandemia está precipitando
ritmo de cambio. No me voy aquí voy a enumerar rápidamente, no voy a profundizar para entrar en el tema de México, que es lo que nos atañe en esta sesión. Simplemente como un marco general de lo que está sucediendo, el comercio está cambiando. Se van a eliminar o van a cambiar su función los centros comerciales. Yo recuerdo cuando los centros comerciales empezaron, tuvieron mucho éxito, no solamente porque eran, digamos, económicos, eficientes económicamente para comprar y para vender, sino también eran centros de, donde las personas iban o íbamos a convivir, a socializar, son centros de encuentro social. La pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con los centros comerciales si ya no puedes, si ya no vas al centro comercial a socializar, si ya no se puede socializar de esa manera? Tenemos dos opciones: o cambia la función de esos centros comerciales o se convierten, se reinventan para tener alguna otra función. Rápidamente, el trabajo y el empleo también están cambiando actualmente. Ahorita no nos estamos viendo cara a cara, nos estamos viendo nos estamos intercambiando vía remota. Lo mismo que en el trabajo, va a continuar el trabajo remoto, estoy equivocado ahí. Va a haber un cambio en el concepto de oficina, la idea esta de WeWork, una de las empresas que actualmente entró en crisis económica antes de la pandemia. WeWork es esa empresa que compra edificios completos y en lugar de acondicionarlos como oficinas, los acondiciona, digamos, rentarlos como oficinas corporativas, por ejemplo, los rentan como oficinas individuales y temporales. Uno no renta una oficina, un espacio de oficina, no, ni por un año ni por 10, como son actualmente los contratos, sino lo rentas por una mañana, por una tarde. Esa estrategia que tuvo mucho éxito en los últimos 5 o 7 años, sí entró en crisis, pero ese es el futuro del concepto de oficinas. Oficinas mudables, oficinas temporales, está cambiando desde hace tiempo y la pandemia está precipitando estos cambios. Simplemente esa visión que teníamos anteriormente del trabajo en oficina, de checar tarjeta, de estar presente en grupos de trabajo, está cambiando desde hace tiempo y la pandemia está no solamente haciéndolo evidente, sino que lo está haciendo más común obligatoriamente. Por la misma razón que el trabajo y el empleo van a cambiar, las formas de generación de ingreso va a cambiar de forma en general. La inteligencia artificial efectivamente continuará reemplazando empleos y empleados, pero es como en la revolución industrial, que decíamos, bueno, y todas esas personas que trabajaban en la industria o que trabajaban en industrias, vamos a llamarle precarias o primitivas, cuando viene la industrialización, los procesos en cadena, pues la preocupación moral de las sociedades, bueno, ¿y qué van a hacer todas estas personas? Simplemente cambian de giro, cambian de ocupación, se adaptan a los nuevos cambios. Igualmente, esa inteligencia artificial que puede sí reemplazar muchos empleos que son actualmente rutinarios, repetitivos, que no requieren la intervención humana, sí van a continuar extendiéndose. La pandemia lo está haciendo más necesario. Sin embargo, no quiere decir que se eliminen esos empleos. Va a haber nuevas formas de empleo y de generación de empleos. Lo mismo en el campo de la salud, los servicios, esas visitas interminables a los médicos, en donde el médico si estornudabas, te hacía regresar 4 veces digo, espero que no haya médicos entre los participantes, no estoy hablando mal, estoy hablando de un hecho a veces común de que pues los médicos tenían esa idea, o uno mismo, la población tenía la idea de que ver al médico obligatoriamente, tenías que ver al médico obligatoriamente porque si no, pues no podías asegurar que estuviera sano.
ese concepto de salud está cambiando y va a continuar cambiando. El transporte también ya cambió. Todas las aerolíneas en el mundo están actualmente al borde de la quiebra. Lo mismo que las empresas de transporte terrestre. En el caso de las aerolíneas, es muy claro que si estaban en dificultades desde el 10 de septiembre en Estados Unidos, las Torres Gemelas, esa crisis, pues aparentemente no la han podido superar. Ya no vamos a hablar de la calidad del servicio, sino de la eficiencia. Se acabaron esos viajes directos por distancias interminables. Se esperan más escalas para hacer un mismo viaje, tiempos de espera. Ya no hay manera en que hagan los asientos más pegados en los aviones. Ganas no les faltarían, pero esos mecanismos de salvaguarda económica se van a agudizar todavía más. El transporte terrestre, por ejemplo, los autobuses de pasajeros, ciertamente están actualmente en crisis, y si digamos, la resolución o la indicación sanitaria les indica que deben de reducir en 30-40% el pasaje, imagínense ustedes el impacto que eso va a tener en la calidad del servicio, en la eficiencia del servicio. No es que vayas a tener más autobuses y que vayas a tener más opciones, simplemente se está regresando, digamos, por ilustrarlo de alguna manera, estamos regresando más de 10 años en cuanto a los servicios que podamos obtener en este tipo de temas de transporte. Sobre el turismo, nada más lo quiero mencionar porque vamos a entrar, es muy importante para México. ¿Cuál es el futuro del turismo? No sé cuántos de ustedes estén planeando un fin de semana en un futuro cercano, pero es probable que esas hordas que veíamos en los centros turísticos, no solamente aquí en México, Cancún, todas los puertos y playas en general, muy probablemente tarden años en recuperarse con un impacto económico y social muy importante. Entonces, los impactos esperables de la pandemia tienen un rango muy amplio. Muchas esferas de la vida van a cambiar. No es que de la noche a la mañana estén cambiando por arte y magia de la pandemia, son tendencias que ya venían de hace tiempo, y la pandemia lo que está haciendo es precipitar estos cambios. ¿Cuánto y cómo? Ahí es en donde da mucho lugar para especulaciones. En este caso, no debemos de guardar una sana distancia con respecto a la especulación. ¿Qué tan rápido van a continuar ocurriendo estos cambios? ¿Quién sabe? ¿Qué tan lejos van a llegar estos cambios? ¿Quién sabe? Lo que tenemos es evidencia de que están cambiando, no tenemos evidencia suficiente para saber exactamente cómo y a qué ritmo y con qué consecuencias. Entonces, dentro de ese panorama, quisiera hacer una revisión rápida de de cuáles son las tendencias de la pandemia. Aquí les mandamos en el chat con Pam unas ligas. Esta primera liga del Economist es una liga que les pido, si pueden, que la busquen en el chat. Debe ser la segunda liga, es al Economist. Es el reporte semanal del Economist y que muestra la trayectoria de la pandemia en los distintos países. Aquí tenemos
en primer lugar, nos avisan si tienen alguna dificultad en el chat. Yo no puedo verlo, Hay un par pero de preguntas, yo creo que antes de avanzar y antes del break. Tenemos un break alrededor de las 5 de la tarde, entonces puedo avanzar, podemos contestar 2 preguntas antes de avanzar ¿y al yo qué artículo de hago? economía. No, si quiere, quédese. Pregunta Roslyn, ¿por qué la muerte nivela ricos y pobres y desde qué punto de vista lo ve? Pero ¿por qué el tema de salud se va a ver afectado si siempre hay gente enferma? Igualmente, José Antonio preguntó si puedes profundizar un poco en por qué se reducirá el costo del servicio médico. A ver, vamos por partes. ¿Por qué la pregunta es, ¿por qué nivela ¿Por qué pobres y la ricos? muerte nivela a ricos y pobres y desde qué punto de vista lo ves? Digamos, esa es una reacción y una forma de verlo en las pandemias antiguas, cuando no hay una cura, mucho menos una vacuna ante las enfermedades. La enfermedad ataca a ricos y pobres. Mientras no haya una cura o una vacuna contra este tipo de coronavirus, ricos y pobres están expuestos. Por ahí lo dijo el gobernador de Puebla, de que el COVID-19 era una enfermedad de ricos, y más tardó en decirlo que personas pues de muy alto rango en todo el mundo empezaron a caer enfermos. Cuando empezó a atacar la epidemia en todo Puebla, se dieron cuenta de que la epidemia no distingue pobres y ricos. En ese sentido es un igualador entre pobres y ricos, sobre todo en la antigüedad. Actualmente, pues rico o pobres, si eres rico vas a ir al médico, pero el virus, como no hay cura, como no hay medicamento, como no hay tratamiento, todavía no hay vacunas, pues aunque vayas a Médica Sur, al ABC, aunque te vayas a Estados Unidos a tratar, no hay tratamiento. Si eres pobre, vas al IMSS y tampoco hay tratamiento. En ese sentido es un igualador, y se había pensado que era un igualador. Si no contesté, me avisan, por favor. Y Es, la segunda pregunta, si puedes profundizar en por qué se reducirá el costo del servicio médico y su relación con los costos en la salud pública. es una cuestión de eficiencia. Digamos, el mercado para los médicos digamos, es abundante a través de las consultas. Una enfermedad te puede requerir varias visitas al médico, y bajo una condición de fragilidad en la cual aún el movimiento está restringido, limitado, es probable que, digamos, no sea la prioridad hacer varias visitas al médico, sino hacerlas más eficientes y más efectivas. Igualmente, si continúan las presentes tendencias, bueno, en eso iba a tocar precisamente, estas de lo que vamos a hablar son tendencias predecibles mientras no exista una vacuna o un tratamiento. Estamos hablando del coronavirus, en este caso, perdón, del COVID-19. Digamos, si continúa la pandemia, si no se encuentra una curación pronto, una vacuna, si pueden llegar a ser recurrentes las brotes, y es necesario el confinamiento, si no generalizado como es actualmente, de sectores de la población,
Entonces la demanda al sector salud va a ser de otra naturaleza totalmente. Por ejemplo, pongo aquí sin ánimo de espantarlos, aquí uno de los temas es que después de décadas de investigación todavía no existe una vacuna contra el VIH o contra el hepatitis C. Entonces imagínense ustedes, piensen en África, por ejemplo, cuando ataca una epidemia como la del VIH, SIDA, la prioridad número uno de todo el servicio médico público y privado gira en torno a la causa de la epidemia y sus factores relacionados. Entonces, todas las demás, todo el resto de las enfermedades, si no es que pasan a segundo plano, desde el punto de vista médico, pasan a ser segunda prioridad. Por ejemplo, ahorita los médicos tienen que tener sus prioridades. Digamos, ginecólogos, ginecólogas, actualmente están atendiendo solamente casos de urgencia, mujeres embarazadas o casos de una importancia principal. Entonces cambia la demanda para los médicos y también cambia la demanda desde el punto de vista de la población. ¿Sí? Gracias, Sí. doctor. Tenemos más preguntas, pero las podemos decir más adelante. Y decías que tenemos un break, ¿cómo se dice? Un descanso a Sí, las 5. un receso a las 5 de la tarde de 10 minutos para que se despejen y terminar con la sesión después de las 5:10. Para terminar hasta las 6. Ok, entonces me paro a las 5. Sí, 5, para no cortar su presentación. Bueno, sí, queda bien. Vamos, me dijiste después las preguntas, ¿verdad? Sí, las podemos hacer más adelante. Ok, entonces, a ver si pueden entrar al sitio del Economist. Ahí se puede ver en pantalla el Economist. Ahí se ve, Pam, Sí, sí, estamos viendo ok. la gráfica y ya les compartimos el enlace también. Ok, ahí pueden ver la gráfica del Economist. Ahorita les comparto también, está ahí abajo la fuente de donde saca el Economist esta gráfica, que son pues a estas alturas la fuente oficial de información mundial sobre el coronavirus, muertes, casos detectados y demás, que es la Universidad de Johns Hopkins. Aquí, antes del receso, déjenme mostrarles lo que dice esta gráfica. Aquí tenemos solamente los casos registrados de muertes por país. Cada línea representa a un país y en el eje horizontal se ve el número de días que transcurren desde la muerte número 50. 50 porque es un parámetro epidemiológico para determinar si ya es una epidemia, si está presente la epidemia o no. Y en el eje vertical está el número de muertes. Es en una escala logarítmica para que se pueda hacer una comparación, para que se vea tan clara la comparación entre países. Entonces están homogeneizando en un punto en el tiempo, en un tiempo hipotético, que es el momento en el que empieza la epidemia en cada país, y estamos viendo el número de muertes. Actualmente tenemos Estados Unidos. Esta gráfica está actualizada al día de hoy. Esto es, dije, es del Economist. Se actualiza, esta en particular se actualiza cada día. El reporte del Economist se actualiza cada semana. Estados Unidos con 97 muertes, 97,000 muertes. Sí, cuando bajan en esta gráfica con su cursor,
se puede enfatizar cada uno de los países que no están marcados. Aquí de los principales que están marcados por la revista es 97,000 en Estados Unidos. El segundo lugar, fíjense la distancia, Inglaterra con 36,000. Más abajo está Italia con 32,000. Aquí está España con 28,000. Brasil con 22,666 muertes confirmadas. Alemania, y después pasa Canadá, Irán, y por aquí aparece México. Ya se me perdió México. Aquí si le dan arriba en Find Country, si le escriben México, aparece México con 7,394 muertes, ya por encima de Irán, que era, digamos, el punto de referencia que teníamos anteriormente. Vean ustedes el caso de China, aquí más abajo, India con 4,000 casos de muertes. Estamos hablando de número absoluto de muertes. Ahorita pasamos a ver el número relativo, que es por cada 100,000 habitantes. Si siguen bajando en la línea, está Irlanda, Portugal, Rumania con 1,197 casos de muertes. Me salto hasta abajo para ver los países que menos muertes en términos absolutos han tenido. Aquí empiezo en Corea del Sur con 267, la República Checa 315, Saudi Arabia con 390, bajo Grecia con 171, Bulgaria, Malasia con 115 y el que menos, Tailandia con 57 muertes. Este son el número de absoluto de muertes registrado. Esto está reconocido por todos los países y por la Organización Mundial de la Salud. Abajo a la izquierda pueden ver la fuente, que es la Universidad de Johns Hopkins, el Centro de Sistemas de la universidad. Ahorita se los muestro. En la pestaña derecha pueden ver el número de muertos por cada 100,000 habitantes. Esta gráfica cambia totalmente porque lo que vemos cuando son muertes absolutas refleja parcialmente el tamaño de las poblaciones. Estados Unidos tiene 330, 340 millones de habitantes. Inglaterra, Italia son países más pequeños, pero vean ustedes, proporcionalmente 28,000 muertos en Francia tiene un peso relativo mucho mayor que los 97,000 de Estados Unidos. Entonces, en la pestaña derecha pueden ver el número de muertes por cada 100,000 habitantes. El punto más alto es Bélgica, con 80 muertes por 100,000 habitantes. Estos 80 muertes por 100,000 habitantes lo pueden interpretar de la siguiente manera. Si ustedes dividen 80 entre 100,000, les va a dar 0.00, 3 ceros y un 8. Quiere decir que es el 0.08% de la población que se muere, que diría uno, bueno, es mucho menos que un 1%. Sí, nada más que multiplícalo por 5 millones de habitantes. Ahí es en donde cambia el panorama. Pero esa es la forma en la que podemos leer estos datos relativos. Bélgica está arriba en términos relativos. Ya perdí. Me están llamando. ¿Ah? ¿Interrumpo o sigo? ¿Cómo, doctor? Es que vi un letrerito que decía que alguien quería hablar. No, creo que no. Okay. Entonces, Bélgica, aquí ya no sé por qué no me parece, Inglaterra, España, en términos relativos, sigue siendo el más alto. Inglaterra con 54 por cada 100,000 habitantes. Italia con 54, Francia con 43, Estados Unidos con 29 por cada 100,000. Nuevamente dirían, es poco, pero en términos absolutos eso se traduce en la gráfica que vimos anteriormente. Suiza con 29 muertos, 29 por cada 100,000, Canadá 17,
Perú con 7, y aquí ya me quedé con México nuevamente, ya lo perdí. México con 6 muertes por cada 100,000. Aquí la razón por la cual quería mostrarles y compartir con ustedes esta gráfica, porque me regreso a la gráfica donde están las muertes absolutas. Si ustedes visualmente, si tratan de visualizar esta, esta gráfica o de clasificar esta gráfica en términos del tipo de régimen que gobierna a los países, no sé, esto, digamos, es una pregunta que yo les planteo. Si nosotros clasificamos en 2 grupos, países autoritarios contra países democráticos, en esta primera gráfica me queda claro que los países democráticos, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, por aquí, bueno, Brasil lo quitamos temporalmente, Bélgica, tienen mayor número de muertos en absolutos que países autoritarios como Irán, como China. Perú no entra. Por aquí no me aparece Venezuela. Si nosotros tomamos la comparación, el punto hacia el que les quería llevar es, si ponemos en el balance, que es muy importante para el tema de políticas públicas, si ponemos en la balanza países democráticos contra países autoritarios, en términos generales, bueno, en términos de número de muertos absolutos, pues los países democráticos están perdiendo actualmente porque vean ustedes el saldo de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, que superan por mucho lo que sucedió en Irán o en China. En términos relativos, igualmente, hay algunas diferencias importantes. Y esta pregunta sobre la diferencia entre países democráticos y autoritarios es importante porque tiene que ver con, es importante para esta plática, este intercambio, porque tiene que ver con las políticas públicas. Cuando se inició la epidemia en aquel momento, cuando se inició la epidemia en China, estamos hablando de finales de enero, cuando lo empezaron a reconocer, las autoridades, las medidas que tomó el gobierno chino fueron absolutamente draconianas. Ese encierro, literalmente, habrán leído ustedes de Wuhan, donde fue el epicentro de la epidemia, fue cercado literalmente. Estamos hablando de una región, no solamente la ciudad, la localidad, sino la región que comprendía 10 millones de habitantes. México, Ciudad de México, tiene en toda su área metropolitana 20. En China, el enclaustramiento fue forzoso. Y existen videos, existieron porque después se borraron, gente desesperada porque estaban literalmente prisioneros en sus propios hogares por imposición del gobierno chino. Y la pregunta que fue recurrente en los medios, en general, los medios, redes sociales, medios masivos, noticias, era si eventualmente esta epidemia explota y se extiende a otros países, como efectivamente se extendió, va a ser un reto para los países democráticos tratar de establecer una autoridad de este tipo. El confinamiento es entendible y digamos, se entiende el contexto del confinamiento en un país autoritario como China,
pero va a ser un reto, decían en febrero, finales de enero aún, principios de febrero, va a ser un reto para los países democráticos porque en una gran medida la respuesta de sus poblaciones va a depender, digamos, la respuesta de política pública va a depender de la respuesta de la población en los países democráticos. ¿Cuántos países tienen los gobiernos con suficiente credibilidad como para que ordenen un confinamiento y la población obedezca? Esa era una pregunta, ubíquense, en febrero. Aquí estamos viendo 3 meses después y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó exactamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia? En Italia sucedió este pico antes que en Estados Unidos y parcialmente, digamos, hay muchas explicaciones, no voy a tratar de hacer de leer lo que no está documentado, pero parte de lo que estamos viendo aquí es el poder de convocatoria de los países hacia sus poblaciones, fuera de lo que fue el confinamiento obligado por parte de los gobiernos autoritarios, Irán con el componente religioso, China con el componente histórico, fuera de lo que es esa mano dura para lograr el confinamiento. Lo que vemos en los países más desarrollados y más democráticos, pues es una interrogación grande que yo me quedo en este momento con esa pregunta, es realmente las poblaciones de estos países democráticos en donde queremos incluir a México, acató, estos países tienen la capacidad de convocar a su población y de que la población responda. Estas son preguntas muy importantes porque las políticas públicas hacia el futuro, en esos posibles cambios que describimos anteriormente, todos estos cambios van a requerir de democracia, extrañamente, van a requerir de la participación de las poblaciones y aquí lo que tenemos que evaluar, parte del principio de política pública, es si los gobiernos tienen la capacidad de convocatoria, la capacidad de comunicación y la confianza de sus pueblos para poder llevar las políticas públicas hacia un proceso de reconstrucción que efectivamente minimice los males que acarreamos históricamente y que efectivamente logren que el desarrollo despegue nuevamente. Y finalmente la pregunta para México es, ¿realmente dentro de este contexto, democracia versus autoritarismo, realmente contamos en México con una relación gobierno-población, con un gobierno efectivamente que tiene esa capacidad de convocatoria para poder establecer los cambios que se necesitan y lograr una recuperación pronta de esta catástrofe que estamos viendo en términos económicos que apenas se vislumbre. Como dije hace un momento, aquí en gran medida lo que pase en el futuro va a depender no de una decisión política, sino de la participación de la sociedad y de las poblaciones. Aquí vamos a analizar los posibles escenarios en el caso de que continúen las tendencias actuales. Si efectivamente en el plazo de un año se encuentra menos de un año probablemente, si se puede encontrar, ojalá que se encuentre un tratamiento para el contagio, eventualmente se encuentre una vacuna, pero en el escenario negativo, en donde no se encuentre pronto una solución, este tipo
cambios que estamos empezando a observar es probable que se agudicen, y la pregunta es hasta qué punto los gobiernos tendrán la capacidad de implementar las políticas públicas, el gobierno de México tendrá la capacidad de dirigir a la población hacia un proceso de recuperación saludable. Yo creo que con esto, doctor, vamos a darles unos 5, 8 minutitos de break y regresamos. Ok, 5, 10, ¿cuánto dijiste? 7 minutos.
Gracias a todos por este espacio, este receso. Doctor, le cedo la palabra si gusta compartir su presentación. Tiene su micrófono apagado. Listo. Ya, gracias. Estaba contestando preguntas. ¿Qué hago entonces? Oigo. Doctor, ¿sí nos escucha? Ahí ya se ve la pantalla de... Sí, regresamos al artículo del The Economist. Ok, entonces continuamos con la sesión. Nada más para cerrar esta parte y entrar en una discusión más cuantitativa sobre el impacto que sí está medido hasta este momento y calculado de una manera pues, seria. Aquí nada más termino esto que estaba mencionando, la trayectoria de la pandemia en todo el mundo, llamar su atención sobre las diferencias regionales en el mundo. Nada más para terminar esta parte, ven que abajo a la izquierda la fuente es la Universidad de Johns Hopkins. Les mandamos la liga a este sitio que es el Centro de Ciencia de Sistemas e Ingeniería de la Universidad. Perdón, ¿se está viendo la pantalla del CSSE? Sí. Ok, nada más, no voy a entrar en esta parte, nada más para completar el cuadro de esta información, perdón, y de este centro de la Universidad de Johns Hopkins, es de donde sale toda la información mundial. Es la bitácora de la pandemia, reconocida, como dije hace un momento, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. No entro en detalles, nada más les digo la fuente, en caso de que alguno de ustedes esté interesado en ver en detalle un país en particular o comparar la trayectoria de la pandemia en distintos países. Entonces tenemos ya el resumen que nos dio el Economist y la fuente principal de información. Todos los países tienen el compromiso, no la obligación, pero es compromiso con la OMS de reportar su información. Es correcto, hacían la pregunta de si los países totalitarios esconden, ay Dios, ahí ya se muestra la presentación. Seguimos en la página de Johns Hopkins. Ahí ya se ve la presentación. Sí, es correcto. Ok. Preguntaban en las preguntas, una de las preguntas era si los regímenes totalitarios esconden su información, la tergiversan o no, y es efectivamente es cierto que los países totalitarios tienden a manipular la información de acuerdo a sus conveniencias políticas. Sin embargo, la información que se reporta en estos sitios es la información oficial, sí hay que tomarla, pues no solamente para los países autoritarios, también para muchos países subdesarrollados, es importante pues tomar con precaución su información. Ahora, con respecto ya lo que es propiamente los pronósticos sobre el impacto de la pandemia en la economía de México y en las implicaciones sociales de la pandemia, les muestro aquí los pronósticos, ay Dios, ¿qué pasó? Los pronósticos de Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, de la Política de Desarrollo Social. Esta es una fuente, es parcialmente oficial, porque Coneval teóricamente es autónomo, aunque no ha, digamos, las cámaras no han aprobado su autonomía. Sin embargo, es un grupo de académicos respetables que han hecho un excelente trabajo y que no rinden cuentas, digamos, a Palacio Nacional.
Entonces, por cierto, me dicen si alguna de estas cuestiones ya las vieron anteriormente en la sesión anterior para no repetir. Aquí les muestro entonces el pronóstico de Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, sobre el impacto que puede tener la pandemia en el PIB, el Producto Interno Bruto. Hay muchas estimaciones dentro de que varían en el rango de menos 9% anual del Citibank, menos 7% de BBVA, ya no es Bancomer, Fondo Monetario Internacional con menos 6, Banco Mundial con menos 6, OSD con 0.7, la misma Secretaría de Hacienda reportando un rango de menos 3.9 a menos 0.1. Bajo todos los escenarios, el impacto de la pandemia en la economía nacional medida por el PIB, no por la felicidad, sino por el PIB, por la producción económica, es bastante oscura. Las proyecciones pues menos desalentadoras, que serían las del Banco de México, con 0.5 a menos 1.5, aún bajo un escenario de cero crecimiento. Van a ver ustedes en un momento, o vamos a ver las implicaciones que tiene este tipo de crecimiento para el empleo, para el trabajo, para la población, para la pobreza y ahora sí, déjenme decirlo, para el sufrimiento que se espera en los años por venir ante el impacto económico solamente de estos meses que hemos sufrido la pandemia. Ya no digan ustedes el escenario de menos 0.9, menos 0.6 del Fondo Monetario, menos 6, sería una debacle económica para el país. El crecimiento que duramente se ha logrado en los últimos 15 años se perdería en el plazo de una sola semana. Y esto no lo digo yo, lo dicen estos equipos de economistas en todas las organizaciones nacionales e internacionales. En cuanto a variaciones trimestrales, nuevamente con respecto al PIB, al Producto Interno Bruto, que mide el nivel de riqueza monetaria y material, pero es la riqueza monetaria y material, no es la felicidad ni es el bienestar del alma de los mexicanos, es con lo que comen, la riqueza material. Ven ustedes un crecimiento bastante pobre desde el 2017, principios del 18, 1.18, es un crecimiento pobre para un país como México, pero es verde. Quiere decir que hay algún tipo de crecimiento. Sin embargo, a partir de el segundo semestre del 2018, ese crecimiento ha venido en descenso durante 2019, durante trimestre tras trimestre, ha sido un crecimiento negativo y por supuesto, si ven ustedes en la escala izquierda, que es 0 hasta menos 0.2, menos 0.4, las proyecciones de Citibank, del Fondo Monetario, romperían esta escala, o sea, no cabría en esta escala el número rojo que se espera para cada uno de los trimestres para el 2020. Ese es el impacto. Este cálculo está basado en estimaciones de cómo está decreciendo cada actividad sectorial en el país. O sea, esta es la suma de todos los sectores, lo que producen todos los sectores y el pronóstico que vimos anteriormente, de crecimiento total, es, digamos, el resultado de sumar el decrecimiento de todos los sectores productivos del país en 2020. Por otro lado, sin intención de desanimarlos, las finanzas públicas y la capacidad de respuesta de México están comprometidos principalmente por la caída de los precios del petróleo, sobre los cuales tenemos una fuerte dependencia presupuestaria actualmente.
Como pueden ver ustedes en esta gráfica, el precio del barril pasó de $66 por barril en abril del 2019, o sea, hace un año, a 63 en enero de 2020, y habrán ustedes escuchado en las noticias que hacia abril, finalmente, principalmente finales de abril, el precio llegó a ser negativo, que no se traduce en la economía real, no se traduce en que te paguen por llevarte la gasolina, sino simplemente es el déficit en el que entra la producción petrolera. Esta tendencia del petróleo, aquí, digamos, es algo suave decir que tenemos una fuerte dependencia presupuestaria del petróleo. El petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos para el país. La segunda son las remesas, la tercera el turismo. Hay quienes contabilizan las drogas por ahí. El petróleo sigue siendo actualmente la principal fuente de ingresos. El petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos para el país. Y hoy por hoy, aunque rebote el precio del petróleo, si ven ustedes la tendencia de un año, es una tendencia a la baja, nada alentadora para la economía del país, para el nivel de riqueza económica y monetaria del país. Por otro lado, el indicador sobre el tipo de cambio, pueden ustedes ver cómo en los últimos meses, que estaba relativamente bajo el peso con respecto al dólar, hacia inicios del año, que estaba alrededor de 19, no más de 20, actualmente, bueno, en estos, hasta abril, llegó a estar a 25 pesos por dólar, actualmente ya bajó, las estimaciones, digamos, de las últimas semanas, hay que tomar no la cotización diaria, sino los promedios mínimos semanales. Durante la última semana está alrededor de 23, pero aún así el golpe que representa esto para los distintos sectores productivos del país es enorme. Por un lado, podemos esperar que los sectores que mayor afectación tengan pues no solamente la pandemia, sino también esta depreciación del dólar y del petróleo. Los principales sectores que serán afectados son el comercio, restaurantes, transporte y turismo. El turismo, como mencioné, es la tercera fuente de ingresos para el país, representa 8.7% del país y 2.3 millones de puestos de trabajo remunerados en el país. Y esto es trabajo remunerado. Vamos a hablar también del trabajo no remunerado, de empleos indirectos. Siendo nuestra tercera fuente de ingresos para el país, esos 2.3 millones de personas en el país, durante las últimas semanas, solamente una fracción muy pequeña ha tenido acceso a trabajos y bajo circunstancias prácticamente de ilegalidad porque están confinados. La mayor parte del sector, arriba del 90%, efectivamente, del sector turismo, efectivamente ha cerrado sus puertas. Ahora, quiero relacionar estos impactos económicos directos con el tema de la pobreza y lo que, como se mide actualmente la pobreza, que es por distintos tipos de carencias. Ya no solamente se menciona la carencia de ingresos, de ingresos económicos, sino el acceso a los principales derechos sociales, como se llama. El derecho a la educación, a los servicios de salud, a la seguridad social, a vivienda, a los servicios básicos de la vivienda y a la alimentación. Aquí el Coneval, el consejo que hace la medición de la pobreza en México, calcula las diferencias en cada uno
pone aquí los porcentajes de población que tienen rezago educativo, carencia por acceso a servicios de salud, carencia de acceso a la seguridad social. En la barra verde es 2008, en la barra roja es 2018. Y si comparan visualmente las dos gráficas, verdes contra rojos, ven que en 10 años se redujo la población, el porcentaje de población que carecían de acceso a estos derechos sociales. Sí se admite, no es un descenso enorme, pero para 10 años son muy significativos la reducción en el rezago educativo. Rezago educativo significa analfabetismo de personas mayores de 15 años. Quiere decir que aún en el 2018, el año antepasado, 17%, casi 17% de la población de México mayor de 15 años no sabía leer y escribir. Eso no ha cambiado en los últimos años. Sin embargo, es un avance con respecto al 21.9% que existía en el 2008. Lo más recurrente, la carencia más recurrente es la carencia de acceso a la seguridad social. 65% en el 2008 carecían de seguridad social y en el 2018 son 57.3%. Esto quiere decir que más de la mitad de la población no tienen acceso a los servicios de salud, muy importante, a los servicios de protección social, dentro de los cuales actualmente, bueno, está el componente médico de atención a la salud, pero por otro lado está el componente de los regímenes de pensiones. A seguridad social se refiere a las personas que tienen de alguna manera acceso a algún tipo de protección cuando dejan de trabajar. Con el sistema de Afores, actualmente no son las pensiones que existían actualmente, pero de cualquier manera es seguridad social en el sentido que es la red de cuidado para la población, para los adultos mayores. Más 60%, para ponerlo en números redondos, de la población de México, incluidos la población adulta, adultos mayores, no tienen acceso a la seguridad social. Terminan su vida laboral, 65 años, con obesidad, con diabetes, con enfermedades isquémicas del corazón y no tienen acceso a los servicios médicos necesarios. Vivienda, carencia por vivienda, hasta 20%, perdón. Bueno, entonces esta es la situación más o menos en cuanto a los derechos de la población en general. En lo que se refiere propiamente al ingreso, aquí podemos ver la gráfica de la evolución de la pobreza en términos monetarios. Es la tendencia, perdón, el nivel de pobreza del país entre 1992 y 2012. La gráfica se hace hasta 2012 porque hay problemas de comparabilidad después del 2012. Pero si ven ustedes la gráfica de superior, la verde, la llama Coneval, y ya es lenguaje común, pobreza de patrimonio, es la proporción o el porcentaje de población que no tiene ingreso suficiente para poder comprar una canasta básica de bienes en donde se incluye una canasta alimentaria, el costo de la alimentación, calzado, ropa, transporte y muy importante patrimonio. Llaman patrimonial porque es acceso a tener un patrimonio propio, es decir, poder comprar una propiedad que sea el patrimonio familiar. Esto quiere decir en la parte derecha que 52.3% de la población en 2012 no tenía acceso, no tenía ingreso suficiente para poder tener un patrimonio, formar un patrimonio familiar, vamos a llamarla así. A diferencia de la línea amarilla, que es la pobreza alimentaria. Este es el porcentaje de población, personas y familias
que no tienen un ingreso suficiente como para comprar una canasta básica de alimentos. Enfatizo esta parte. Esta cuestión de pobreza alimentaria es un eufemismo que pues no disfraza, no es la intención disfrazar, pero no manifiesta claramente lo que representa. Es la proporción de población que no tiene ingreso suficiente para comer. A eso se refiere esta pobreza alimentaria. Es la población, si no está crónicamente en situación de hambre, puede incurrir periódicamente en una situación de hambre. 19.7% de la población de México no tenía en el 2012 ingreso suficiente para poder comer la persona y su familia, una familia de 4 miembros. Por supuesto, sí, me explico la diferencia. Pobreza alimentaria, vamos a llamarle pobreza frontera con el hambre. Pobreza al patrimonio es pobreza, la pobreza del trabajador mexicano al que no le alcanza a quien va viviendo, si no día tras día, quincena por quincena. Entonces, yo no sé qué les diga las gráficas a ustedes. 52% de personas en pobreza de patrimonio, a mí lo que me dice que este es un país en donde más de la mitad de la población es pobre, no tiene un futuro, un ingreso suficiente para labrar un porvenir para ellos y sus familias. Y 19.9% no solamente no tiene un ingreso suficiente para labrar un patrimonio, sino que no alcanza a comer día con día. Por supuesto que hay un avance, eso es lo que muestra estas gráficas. En el 2006, después de la crisis del 94, el error de diciembre, la debacle económica de México, llegó después del 94 y hasta el 96, 37.4%, 40% de la población de México no tenía para comer, suficiente para comer, personas y familias. 70% de la población no tenía suficiente ingreso para construir un patrimonio y un futuro. Por supuesto que entre el 96 al 2006 al 2012 tenemos 16 años de progreso en el sentido de que actualmente son, bueno, en el 2012 52% es pobre, bajó entre ese periodo de 69% a 52%, población con pobreza alimentaria de 37.4 a 19%, que es un progreso, digamos, no es nada por qué mantenerse tan orgulloso, pero es un avance significativo en todos los sentidos, ya no es el nivel de pobreza. Ahora, dentro de este escenario, ¿cuál es el posible impacto de la pandemia? Nada más para anticipar los resultados, el impacto económico que se espera de la pandemia en todo el mundo por las mismas fuentes que mencioné anteriormente, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es que la recesión, el impacto inmediato de la pandemia en todo el mundo va a ser una recesión superior a la de la Gran Depresión del 2030 y nuestra crisis del 94 sí tuvo una magnitud no cercana a la depresión del 2030 en Estados Unidos, pero no tan grave, pero lo suficientemente grave. Cuando menos el impacto que se espera de la recesión que está por venir. De acuerdo a los cálculos, aquí, rápidamente paso. En términos numéricos, números más actualizados hasta el 2018, tenemos
en porcentaje, la población en situación de pobreza hasta el 2018 ha continuado su descenso de 45.5% a 41.9% en 2018. En pobreza extrema, entre 2012 era 9.8 y bajó en el periodo de 6 años, 5 años, fracción, a 7.4. Sigue siendo una tragedia para el país. En la parte derecha de la tabla pueden ver estas cifras en millones de pesos. Pobreza extrema, nuevamente, para ponerlo en términos pues un poco más claros, pobreza extrema es esa pobreza alimentaria, es frontera con esa pobreza alimentaria, es la población que no puede, que no tiene ingreso suficiente para comer, puede comer un día, pero un día a la semana tiene que abstenerse de hacer cuando menos una comida por falta de ingresos. 9.3 millones de personas en México en 2018 tenían, se enumeraban como pobreza extrema. Estos son datos de la encuesta de ingreso-gasto. Aún así, 9.3, calculen, repito, el tamaño de la Ciudad de México es de 24 millones más o menos actualmente, incluida toda la zona conurbada. Estás hablando de la mitad de la población de Ciudad de México que no tendría que comer o para comer todos los días. Bajó de 11.5 millones a 9.3, pero es un reto por venir. Para explorar los escenarios de lo que puede pasar con la pobreza después de la pandemia, Coneval hizo 2 escenarios. Un escenario con una caída generalizada en el ingreso equivalente al 5% y un escenario 2, la caída promedio en el ingreso de 5%, considerando mayores afectaciones a la población en función del ingreso y de la incidencia en población en pobreza urbana. Es decir, el escenario 1 es un impacto generalizado en la población, un escenario 2, un impacto diferenciado en la población, en las poblaciones urbanas y dependiendo de los ingresos. Lo que dicen estas evaluaciones, este modelo de Coneval, es un modelo sólido, es un modelo bien elaborado, es un modelo creíble, es que el impacto de la pandemia va a ser puede ser el siguiente en cuanto a los 2 escenarios que se están modelando. Por un lado, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, digamos, el impacto puede ser que de un 16.8% de la población con pobreza extrema por ingresos exclusivamente, aumente a 21.7% bajo un escenario y a 25.3% bajo un escenario 2. En términos numéricos, el impacto puede ser el siguiente. Las personas en una situación de pobreza extrema por ingresos era de 21.8, puede ascender bajo un escenario, digamos, relativamente moderado, 27.1 millones, bajo un escenario más focalizado en donde el impacto de la población, el impacto de la pandemia llegue principalmente a poblaciones urbanas, de cualquier manera el impacto va a llegar a 31% de la población. Entonces, el impacto, me mantengo en esta línea, población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, los escenarios son un incremento de aproximadamente 4 o 5 puntos porcentuales y en términos de población absoluta puede ser un incremento que va desde 6 hasta 10 millones de personas que caigan
en situación de pobreza. Aquí, en cuanto a alternativas, alternativas de política pública, tenemos la siguiente situación: la falta de políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio puede aumentar la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso. Las poblaciones vulnerables son propensas a transitar a una situación de pobreza de ingreso. O sea, la situación que estamos viendo es que a ese porcentaje de población que se encontraba ya en una situación de pobreza extrema o de pobreza media, vamos a llamarlo de alguna manera, se le pueden sumar estos 6 a 10 millones de personas que, teniendo un ingreso relativamente bajo, puedan caer en situación de pobreza sin un mecanismo, sin una política de compensación de esa pérdida de ingreso. Las crisis pueden cambiar las condiciones de ingresos de la población y las acciones del gobierno deberían considerar los mecanismos adecuados que permitan llegar a quien más lo requiera. O sea, ¿cuáles son los mecanismos económicos? ¿Cuáles son los mecanismos económicos que se pueden prever? Simplemente para elaborar sobre lo que estamos transitando. Esta gráfica muestra el porcentaje de la población que no puede adquirir una canasta alimentaria con el ingreso laboral de su hogar. Es decir, son personas que aún teniendo un ingreso fijo, no necesariamente empleados, pueden tener ingreso propio, por cuenta propia, pero ese ingreso no es suficiente para la canasta alimentaria. Tiene un aumento anual de 7.7%. En el segundo trimestre del 2020 ya aumentó esa proporción de población, que son los trabajadores. No hemos hablado de las personas que no generan ingreso, que no tienen mecanismos para generar ingresos propios o para tener un empleo. Esa población que tiene un trabajo, que tiene un ingreso, en el segundo trimestre del 2020 ya se incrementó esa proporción en 7.7% de personas que ya su ingreso es insuficiente. La Secretaría de Trabajo anunció que hasta la primera semana de abril la pérdida de trabajos formales fue de 436,878 empleos. Y la proyección es que la pérdida de empleo formal en abril pudiera alcanzar en realidad 700,000 trabajos solamente en el trimestre, solamente en la segunda semana del mes, por lo que en el trimestre la proyección de pérdida de empleo formal no es de 1 millón, como lo dijo ayer o antier el presidente, sino es más probable que sea de 1,5 millones de empleos lo que se pierda, incluyendo al sector formal e informal. En términos relativos, la pérdida de empleo afecta a los más jóvenes. En esta gráfica se pueden ver en verde y en rojo. En verde, personas, trabajadores hasta 29 años, en rojo de 30 a 49 años, en azul 69 y más años. Aquí podemos ver el cambio porcentual en el empleo registrado ante el IMSS por grupo de edad, grupo etario, desde enero del 2017 hasta marzo del 2020. Como ven ustedes, las gráficas, la verde, y principalmente hasta 29 años, de una tendencia al decremento, siendo negativo a partir de
desde principios de 2019. Son los jóvenes los que menos incremento han tenido de hecho un decremento en lo que es el empleo registrado. Los únicos que reflejan un aumento en el empleo registrado son mayores de 65 años y parcialmente personas de 50 a 64 años. Esto, si lo ven ustedes o si lo proyectan al futuro, esta es la evidencia empírica de que existe un futuro incierto para los más jóvenes en cuanto al empleo. Es a estos grupos, a los grupos jóvenes, a quienes se debe enfocar las políticas de recuperación del empleo. No es que la pandemia esté acabando con el empleo, las posibilidades de empleo de los más jóvenes, está acentuando una situación que ya se veía venir desde mayo del 2018. Estoy viendo en esta gráfica cuando empieza propiamente el descenso en la línea verde. A partir de mayo del 19 pasa a ser negativo. Si ven ustedes de mayo, junio del 2019 ya pasa a ser un decremento. Me voy a apurar un poco porque tenemos minutos ya contados. 5 minutos. ¿Cómo? Nos quedan 5 minutos. Ah, no, entonces nos damos por vencidos. En 2018, 71.7 millones de personas, 57.3% de la población no tenían acceso a seguridad social. Los principales estados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Chiapas con 83% de la población sin seguridad social, sin acceso a los servicios básicos. El porcentaje de personas ocupadas sin acceso a los servicios médicos, agricultura, diversos servicios, construcción, restaurantes y el comercio en general. En agricultura con 93% de la población que está sin caer en la red de protección social nacional, sin tener una protección a quien recurrir en caso de necesidad, en caso de enfermedades. Aquí uno de los principales impactos que vamos a ver es en el sector turismo, por lo que representa en cuanto al PIB, Producto Interno Bruto. Por supuesto, que Quintana Roo, en donde más de la mitad de la población está empleada en turismo, Ciudad de México, Nayarit, Baja California Sur y Colima, hasta con una tercera parte de su población empleada en turismo. Calculen ustedes el impacto que va a tener este cierre del sector turismo en México. Bueno, aquí ya podemos cerrar. Aquí voy a enumerar rápidamente algunas medidas que han implementado otros países para contener las pérdidas de empleos. En Estados Unidos, programas de préstamos para desastres y daños económicos, préstamos de bajo interés a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, disposición de empresas y empleadores, una serie de materiales y orientación y asistencia técnica. En España, el Estado garantizando 80% de los préstamos que se soliciten. En Francia, haciéndose cargo el Estado, con mayúsculas, de 2 meses de remuneración a los asalariados cuyas empresas los hayan puesto en paro temporal. Estos estímulos no son estímulos ciertamente a los más ricos, son estímulos, no son fiscales, son estímulos económicos directos a la planta productiva más básica de estos países. Imagínense ustedes en México, en donde esa gráfica que veíamos del ingreso laboral pueden ser, y son de hecho, muchos de los empresas informales, los
restaurantes, pequeños restaurantes puestos en la calle, en donde la gente, las personas generan su propio ingreso y apenas les alcanza para lo mínimo, y esos restaurantes, el Changarrito, el restaurante pequeño que tenía 3, 4 personas trabajando y que de repente no pueden enfrentar ya salarios porque simplemente no tienen ingresos, y que son ahorita la población, bueno, toda la población está sufriendo, pero económicamente quienes están ahorcados son esos negocios que están cerrados, que no tienen manera de generar su propio ingreso, y a quienes se les han cerrado estas oportunidades de tener financiamientos suficientes, y los términos probablemente sí sean aceptables, pero cantidades son insuficientes, tal vez para sobrevivir una semana, media semana. Aquí, esto es importante porque me da pie, considerando el poco tiempo que tenemos, las fuentes para ver experiencia internacional. Pueden ustedes ver, les puse ahí 2 sitios, ahora sí jalo esto, uno que es la OSD y otro que es el Banco Mundial, en donde pueden ustedes ver ¿sí se ve mi pantalla de la OSD? No, se ve la presentación. Ah, perdón. Si le dan ustedes clic, si ustedes le dan clic o buscan en osd.org, ahí ya se puede ver Ya. el sitio. Aquí tienen, bueno, ya no me voy a detener en el sitio del Banco Mundial, pero en este sitio de la OSD, por ahí si le buscan van a encontrar la traducción al español aquí. Bueno, ahí le buscan. Pues está en español también. Pueden ver ustedes en los distintos tópicos, aquí estoy tocando la pestaña de tópicos, pueden ver no son recomendaciones, es una documentación de las mejores prácticas que tienen países desarrollados y países de ingresos medios en cualquiera de los temas que alcanzan a ver ustedes, espero que alcancen a ver en sus pantallas. Empiezo de izquierda a derecha, en agricultura, en bioseguridad, competencia, gobernanza corporativa, corrupción, integridad, economía, me salto empleo, muy importante, educación. Aquí pueden ustedes buscar cuáles son las mejores prácticas en cada uno de estos temas. Lo que hace la OSD es compilar y aún comisionar estudios para que puedan dar recomendaciones de políticas públicas en cada uno de estos temas que puedan ver, que cubren. Aquí también van a poder ustedes ver en países, si le ponen countries, por aquí en algún lugar buscan México y van a poder encontrar la documentación que tiene OSD sobre México. De aquí es de donde salen las recomendaciones de la OSD, por ejemplo, sobre el sector educativo. Aquí en la parte, ¿sí se alcanza a ver estas páginas de México que estoy viendo, Pam? Sí. Ok. Aquí pueden encontrar ustedes las recomendaciones. Le dicen recomendaciones y por eso se ofende mucha gente, pero son realmente estudios que demuestran cuáles deben ser las prioridades. Por ejemplo, haciendo la vía corta, en la parte el foco más reciente de la OSD dice México, cuáles deben ser las prioridades de políticas para mejorar las habilidades y el conocimiento de los mexicanos para incrementar la productividad y la innovación. Y ahí vienen una serie de estudios, se convierten en recomendaciones porque esa es la forma de plantear
el resultado de los estudios de política pública. Ahí pueden ver ustedes cuáles son las sugerencias, vamos a llamarles, para evitar la palabra recomendaciones, para que no se ofendan los funcionarios, para que vean ustedes cuáles son las propuestas de OSD, y son equipos literalmente de decenas de investigadores sustentando algunas de estas recomendaciones. Menciono en particular, cómo mejorar las habilidades y el conocimiento para mejorar la productividad, porque dentro de las alternativas de política pública, mencioné alternativas de política pública, alternativas económicas para sostener económicamente a esos cientos de miles de negocios que están cerrando mientras platicamos en esta conversación. ¿Qué hacer económicamente con todos estos negocios que están cerrando? Pero también hacia el futuro, cómo mejorar el conocimiento y las capacidades de toda la población para mejorar la productividad. Solamente a través del mejoramiento de esa productividad es que podemos lograr el rebote durante este periodo de reconstrucción que está empezando en estas semanas precisamente. Entonces, sí, una pregunta muy importante es ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cuál va a ser el impacto de la pandemia, en particular en México? Pero la pregunta más importante para todos nosotros es ¿cómo nos vamos a recuperar? Y cómo nos vamos a recuperar va a depender no solamente de una dirección de gobierno, sino de la participación de toda la población, de la ciudadanía, negocio tras negocio, persona tras persona, campesino tras campesino, indígena tras indígena, que pueda mejorar sus capacidades de producción y su ingreso a los mercados nacionales, a la vida nacional. Entonces, por tardarme demasiado, no alcanzamos a ver las recomendaciones específicas de OSD ni del Banco Mundial sobre puntos específicos. Aquí solamente señalo estas ideas sobre habilidades y conocimiento, pero les sugiero y los invito a que, sobre todo ahora, si están trabajando desde casa, en algún momento dediquen algún tiempo a explorar estas fuentes, OSD, Banco Mundial, que son los que dan las implicaciones, las recomendaciones de política pública. Yo les agradezco mucho por mi parte. Pam, ya te pillamos a tiempo. Me disculpo que me tardé, pero les agradezco mucho su atención y por ahí vi algunas preguntas, las sigo contestando yo. Muchísimas gracias, doctor. En esta ocasión, bueno, por el tiempo ya no alcanzamos a contestar las preguntas. Sin embargo, en el espacio que hemos designado en la página de la Escuela de Gobierno, ustedes van a poder encontrar estas preguntas que nos va a responder el doctor Carlos Brambila. También van a poder ver otra vez esta sesión, y para los que todavía no se han inscrito, ahí pueden encontrar las sesiones anteriores. Les dejamos la página. También pueden visitar la página de Maestrías y Diplomados del Tecnológico de Monterrey para que se inscriban, y los esperamos en el módulo 3, que es el día de mañana a las 4 de la tarde, con el tema Finanzas Públicas en el contexto de reconstrucción después de la pandemia. Sí, la presentación va a estar en la página de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, en la parte de oferta educativa, extensión en línea. Muchísimas gracias, los esperamos mañana. Que tengan excelente tarde.